Ahora, ¿Vos crees que pueden hacer más daño, Fernando? sí, muchísimo más. Pueden hacer más daño. Mira, en italiano hay una frase que a mí me gusta mucho que dice al peggio non c'è mai fine. Sí. Lo peor no tiene fin. Lo peor no tiene fin, sí. Está lleno de países, vamos otra vez al ejemplo de Venezuela, de países que se desmoronaron. Argentina todavía pueden hacer mucho daño y nosotros vamos a tratar de impedirlo primero y de tener una alternativa para gobernar y dar vuelta a esto en el 2023. Así que vos me preguntás por la Asunción. Qué sé yo le deseo a Massa la mejor de las suertes, pero lamento, me parece que no empezamos bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por las risotadas? ¿Por qué? No empezamos bien porque el problema del país, el país tiene básicamente dos problemas. Hoy, urgentes, ¿no? En largo plazo tiene mucho, en el corto plazo gasta mucho y emite un montón para cubrir el gasto y por lo tanto inflación, la gente no llega, etc. Entonces, ¿quién es el responsable de que se gaste mucho? Hacienda. ¿Y quién es el responsable de emisión? El Banco Central. Sí, exactamente. ¿Qué hace Massa? Lo primero que hace, confirmar a quién está a cargo de Hacienda y confirmar a quién está a cargo del Banco Central. No me parece empezar bien. Y me parece que si vos querés dar un mensaje de austeridad y de seriedad, hacer una fiesta de 500 invitados y poner a Moria Kazan en la primera fila, no empezaste bien. Vamos a mandarle un saludo a Florencia, que no afloje, como todos, como la mayoría de la juventud argentina que trabajó, que estudió, que está ahí remándola en situaciones muy difíciles, tiene muy claro el panorama, dijo muchas de las cosas que también pienso yo. Mirá, yo creo que sobre todo hay una frase muy buena de Lord Acton que dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y este gobierno... Repetilo que es buenísimo, repetilo que es buenísimo, repetilo que es buenísimo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es difícil de manejar el poder y me parece que sobre todo si vos tenés una teoría megalomaníaca de lo que significa el movimiento nacional y popular y somos los únicos representantes del pueblo y todo lo demás son la contra la oligarquía, y si vos ya te subiste a ese tren, después es difícil mantener la relación con la realidad, sobre todo cuando elaboraste, como hizo el kirchnerismo, el peronismo, primero y el kirchnerismo después, la leyenda peronista y su último capítulo, que es el relato kirchnerista, y vos creés en eso como si fuera un dogma y una doctrina, y después es muy difícil percibir la realidad. Y si me comparás con Alberdi y con Sarmiento, es muy nadie te comparó. Yo modestamente tengo 5 títulos terciarios, hablo 5 idiomas, publiqué 13 libros, hago lo que puedo, pero por supuesto al lado de Sarmiento y Alberdi... pero en general, Lo intento. Vos sos comunicador, sos comunicador también, Iglesias, sos comunicador también. Sí, no fue personal. Bueno, eso es una cosa que digo siempre. Hay muchos que vienen de un sector que se dice muy liberal y creen que Alberdi tenía una pyme. Alberdi era escritor y periodista, más o menos lo que soy yo, con mucho menos talento, claro. Sí, había estado en Francia, ¿no? Mirá, una de las cosas importantes de Alberdi y Sarmiento es que fueron muy capaces de ver qué era lo que estaba pasando en el mundo. No tuvieron la pretensión de inventar la pólvora, sino que vieron lo que estaba pasando en el mundo, qué era lo que funcionaba, vieron con claridad. Sarmiento ve con claridad, ve en Europa una potencia declinante y en Estados Unidos la potencia del futuro. Toma el tema de la educación. Sarmiento es el gran teórico hoy se habla de la sociedad del conocimiento y la información. Yo he escrito varios libros sobre el tema. El que entendió todo eso en el siglo XIX fue Sarmiento, que no escribió un tratado, sino que lo aplicó acá. Escuelas, educación pública masiva, universidades, bibliotecas, todo eso. La Argentina retrocedió. Cuando la Argentina pensó en eso, en que la información, el conocimiento, la educación eran lo central de una nación, avanzó. Cuando dijimos sin industria no hay nación, fuimos para atrás. A mí me gusta, yo creo que uno de los problemas que tiene la política argentina, que se habla siempre demasiado de discursos, no es análisis de la política, es lo que yo llamo betizarlismo, que es tomar el análisis de discurso como análisis de la política. La verdad es que Sarmiento habrá dicho una frase desafortunada con la que yo no estoy de acuerdo, pero no he visto que matara a nadie. ¿Sabés cuál fue la mayor masacre de pueblos originarios en la Argentina? Rosas y Roca. No, 1947, la Gendarmería de Perón. No, bueno, no, pero... El rincón bomba de los Piragá. Y Sarmiento habrá dicho lo que habrá dicho, pero a los hijos de los gauchos y a los hijos de los aborígenes y a los hijos de todos les dio educación y posibilidad de progresar. Mirá, acá hay que bajar, si quiere anunciar algo, hay que bajar rápidamente el gasto fiscal, hay que dejar de emitir, hay que ir a un montón de medidas que no van a ser fáciles de enfrentar, pero la alternativa a eso
es el abismo, y es el abismo en situaciones de una inflación que cada vez crece más y que además está agotando todo, porque hoy estaba viendo las cifras, por ejemplo, de exportación y de importación, y resulta que las exportaciones, las cantidades, no los precios, las cantidades aumentaron 2,3%, si no me acuerdo mal, y las cantidades de importación el 21%. O sea que ni siquiera hay superávit comercial, por eso nos estamos empezando a quedar cada vez más sin dólares. Y esto es una historia muy larga que arranca con el peronismo. Todos los gobiernos peronistas, cuando digo todos, el primer Perón, el segundo Perón, Menem, Néstor, Cristina, Alberto ahora, empezaron todos con superávit comercial. ¿Eso qué quiere decir para que la gente entienda rápido? Que la Argentina exportaba más de lo que importaba, producía más de lo que consumía. Después vino la zaraza de la producción nacional, la defensa de esto, el otro. Todos los gobiernos peronistas, digo todos, terminaron con déficit. Y ese déficit es porque importábamos más de lo que exportábamos. Y Alberto, que era el único que hasta ahora no cumplía con eso, va derecho a eso. Entonces, a mí me parece que la situación es crítica, me parece que necesitan medidas rotundas, no lo veo a Massa tomándolas. No lo veo a Massa tomándolas, no la veo a Cristina bancando esto porque va a tener que poner la cara. Y yo les recuerdo esto, los grandes crecimientos de la pobreza, esto lo analicé en el último libro, Los días más felices. Los grandes crecimientos de la historia en la Argentina no han sido nunca cuando el Estado ha realizado ajustes, recortes, llámalos como quieras. Ahí ha habido aumento de la pobreza, sí, leves y espaciados en el tiempo. Cuando la Argentina explotó de pobreza fue siempre cuando el Estado no hizo lo que tenía que hacer, hubo inflación, hiperinflación, y ahí tuvimos las hiperinflaciones, tuvimos el ajustazo de Duhalde, que fueron los shocks más grandes de la historia. Mirá, eso no es así. El peronismo ha fijado un nivel de gasto y de expectativa y de falta de inversión enorme. Vayamos al kirchnerismo para no remontarnos todos, pero es lo mismo, es la misma historia. La misma historia. Lo que han hecho siempre es todos los gobiernos peronistas, Perón, Menem, Kirchner, fueron 3 o 4 años de manteca al techo, aprovechando circunstancias excepcionales. Reserva del Banco Central, privatizaciones Menem, el boom sojero, el boom de los commodities, los Kirchner, todos sobre eso armaron un país enorme con los días más felices, que es cierto, repartieron, todo el mundo hizo fiesta. No se invirtió en educación. Cuando se terminaron las circunstancias externas, explotó todo. Y ahí tenés por qué fracasó este gobierno, el de Alberto. Pues Alberto creía que llegaba y iba a ser el nuevo Néstor Kirchner, aplicó el mismo modelo, pero la circunstancia era otra y acá estamos. Entonces, lo que creó eso no fue el peronismo, fue realmente la circunstancia internacional muy favorable que siempre tuvieron. La oposición y los diferentes opositores que ha habido, sobre todo la oposición democrática, puede tener responsabilidad en no haber podido corregir lo que hizo mal el peronismo. Y nosotros nos hacemos cargo. Hubo cosas que pudimos corregir y muchas que no. Pero el que creó el problema, no te quepa duda, te tiro cifras, él me va a matar porque es histórico, rápido. 1945, octavo país más rico del mundo. Reservas centrales récord de la historia argentina, cerca del 20% del PBI. 10 años consecutivos de crecimiento. Se ahorraba en pesos y no en dólares. Nadie había visto un dólar, lo dijo el propio general, y la inflación era menor, histórico, entre 1900 y 1945, inflación menor al 2% anual. Por eso venía la gente a vivir acá y no se iban nuestros jóvenes. Lo más importante, efectivamente, fue que se votó la autorización al gobierno para que si podía cerrar el acuerdo con el FMI. Exactamente. Ahora, es raro que digan que el problema es cuando haces la cuenta, atribuir la cuenta, el problema al crédito con el FMI es otro punto de coincidencia entre el trotskismo y el peronismo. Porque la realidad es que prácticamente no se le pagó nada al FMI. O sea, atribuirle... Yo lo escuché, diputado, con gusto lo escucho de nuevo. Habló menos igual, ¿no? Desde que asumió... Habló menos Vilca igual. Pero dale. Habló menos Vilca igual. Pero no, está bien, no hay problema. No, dale, seguí. Rápido. Atribuir el tema del acuerdo del FMI es absurdo. Simplemente porque no se le pagó nada de la deuda al FMI, no se le pagó nada. Pero el ajuste el FMI puso
4.334 millones de dólares por la pandemia que le tocaron a la repartija y en el acuerdo volvió a poner 9.000 millones de dólares. Casi 10.000. Es decir, son 13.000 millones de dólares, un montón de plata. Y la verdad que te entran 13.000 millones de dólares y le echás la culpa a eso, la verdad que no es eso. El problema es que hay un esquema populista en el que están de acuerdo y que nos ha llevado acá. En algo tiene razón el diputado, y es que hemos gobernado. En cambio, el trotskismo no ha gobernado en ningún lugar del mundo. Es una experiencia política única que arranca con la Revolución Rusa, con las sangrientas matanzas del Ejército Rojo dirigido por Trotsky. Tiene más de 100 años y nunca gobernaron en ningún lado. Y dan consejos. Ahora, vamos a lo del crédito, porque insisten con esto. No me lleva la historia, me encanta. Dale. Rápido, porque tenés miedo a la clase obrera. Porque es otro punto de consenso que tienen con el peronismo, insistir con el crédito. El crédito del FMI, 44.000 millones de dólares. Si vos agarrás las cuentas, yo lo invito al diputado que vaya, es público, son cuentas públicas de este gobierno, no nuestras. Desde el momento en que entra el crédito en el año 2018, hasta el momento que nosotros terminamos el gobierno, la deuda pública argentina, la deuda bruta, no solamente no subió, sino que bajó. Y eso indica una sola cosa. Si vos te endeudás con el banco y cuando termina tu periodo tenés la misma deuda. Todo bien tomado el crédito del Fondo Monetario. Quiere decir, termino rápido. Quiere decir que usaste la deuda para pagar deuda. Nosotros usamos la deuda que tomamos con el FMI al 4% para pagar deuda que estaba al 7%. Pará que voy con Pica, no quiero. Yo invito a todos los que están escuchando esto. Es fácil, no hay discusión sobre esto. Entren a la página es la página oficial de información del gobierno o la del Banco Central. Busquen deuda, es información pública, la da el Banco Central y la da el gobierno. Fíjense en el momento de entrar el crédito del FMI y cuando terminó nuestro gobierno. No solo no subió, sino que bajó en 3.000 millones de dólares. Bien. Las ideas que son las del diputado, la de su sector, y que son muchas que ha llevado el kirchnerismo a la práctica, porque la verdad es que hemos tenido mucho más de estas ideas aplicadas por el kirchnerismo durante todo este tiempo que ninguna otra. Bueno, hay uno que era maoísta, ¿o no? Se han aplicado en algunos países. Y yo le preguntaría nada más, que la gente piensa, los países en los que se han aplicado y los otros. ¿Dónde le gustaría vivir a la gente? ¿En Corea del Norte, que donde se aplica esto, o en Corea del Sur? ¿Dónde le gustaría? ¿En la Europa del Este, donde se aplicaron? ¿O en la Europa occidental? ¿En Alemania del Este o en Alemania occidental? Digo, me parece que, en Cuba o no sé, o en... yo no... Digo, entonces, ¿dónde se han aplicado estas ideas que son... han fracasado? Y adjudicarle el fracaso de esto al acuerdo con el FMI es absurdo, porque lo que ha habido durante todo el régimen kirchnerista, en la mejor oportunidad histórica que ha tenido la Argentina en 200 años de historia, es esto: estatismo, dirigismo, patria subsidiada, subsidios de acá, subsidios de allá, tasas altísimas, impuestos altísimos a todos los sectores productivos. ¿Cómo termina la historia? Aún en circunstancias donde otra vez la soja vale 500. Y termina como termina, sin dólares, sin poder, importando más de lo que se exporta, con la gente no pudiendo pagar. Si vos tenías un país que era el 8º país más rico del mundo, y hoy tenés uno que es el 60 y pico en la tabla, y bueno, está lógico, que es evidente que la gente se va a 120 el ingreso per cápita está Argentina, ¿no? Entonces, a la salida es otra. La salida es volver a darle impulso a la Argentina que funcionó, a la Argentina que era un país productivo, con empresas que creaban trabajo, con empresas que ganaban plata, no haciendo negocios con el Estado, porque ahí tienen razón. Gran parte del empresariado argentino se ha enriquecido no haciendo progresar al país y a sus empresas, sino sacando la plata, comprando casa en Punta del Este y haciendo negocio con el Estado. Eso hay que acabarlo. Tiene que haber competencia, tiene que haber empleo genuino y tiene que haber un capitalismo de verdad que compita haciendo buenos productos a buenos precios. ¿Querés otro ejemplo? China. China era un país... Con los principios del diputado, era un país pobre, campesino y atrasado. Cuando dijeron, bueno, vamos a hacer un poco de capitalismo, ¿se acordás que dijo Mao? Lo que importa... No fue Mao, fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que dijo, que el gato... no importa si el gato es blanco o negro, no importa que case ratones. La Argentina produce alimentos para alimentar a 4 o 6 veces su población. El sector agropecuario paga impuestos de
2/3 de la renta son impuestos que paga, que se lleva el Estado para bancar a la patria subsidiada. Y la culpa del hambre, ¿quién la tiene? ¿El sector agropecuario o un Estado ineficiente que gasta demasiado y que gasta mal? La elección es que estamos arriba del 40%, así que eso entiendo el malestar y es perfectamente comprensible la desilusión de la gente y es perfectamente comprensible. De ahí a que no haya votantes o que la gente piense que son todos lo mismo, me parece que el 41% y la estabilidad nuestra arriba del 40% dice algo. Y me permito presentarme al diputado porque, digo, acá está el defensor de la casta, de los CEOs, del pueblo, este discurso. Yo me crié en Avellaneda, en el barrio Pavón, Avellaneda, no del lado de Mitre, que era la clase media, del lado de Pavón, que era la clase obrera. Toda mi familia llegó con una mano atrás y otra adelante. Empezaron de mucamos, terminaron de capataces de cegua. La siguiente generación, laburando y estudiando en el Normal de Avellaneda, primaria y secundaria, Jardín de Infantes en el Sol Argentino, un club de barrio. Laburamos mucho, yo 38 años en el privado. Y tenemos una visión del país que es un país que fue y que tiene que volver a ser. Un país basado en el esfuerzo, en el mérito, en la educación y en el trabajo. Y todo eso es lo que han destruido los regímenes populistas con la colaboración de los que han apoyado y los que se han transformado. Yo tenía una cierta simpatía. Cuando yo era un adolescente, simpatizaba con el trotskismo, militaba en derechos humanos y le puedo hacer el recorrido completo, porque yo era encargado de Pavón, entonces arrancaba con la Ferrum de Avellaneda, iba a la Cristaluz de la avenida Pavón, seguíamos con la Volkswagen de Monte Chingolo, la Firestone de la Bayón. Las conozco todas, diputado. Yo soy de la casta, pero le conozco toda la fábrica. Tráigame a los rubiecitos que tienen ahí al Chipi Castillo, a Miriam Bregman, y hacemos un campeonato a ver quién conoce más fábricas en la zona sur, cuando quiera. Ahora, yo me crié ahí, laburé mucho, trabajé mucho en muchas cosas, hice desde camionero de mi viejo a entrenador internacional de voleibol, periodista, escritor, las pasé por todas y creo en una Argentina que es la que creó Sarmiento y es la que en algún momento nos va a sacar a flote, que es la Argentina del esfuerzo, del mérito, de la educación, de la iniciativa privada, de los empresarios que ganan plata invirtiendo y creando trabajo y de la gente que vive de su laburo. El populismo destruyó todo eso y creó una casta empresarial, realmente una casta empresarial que vive de los subsidios y han con eso corrompido a la gente y la han metido a vivir del subsidio y de rodillas frente al peronismo, que es la casta política peronista. Hay que terminar con eso si queremos salir de acá.